Vamos a comenzar dando gracias a Dios. Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta iglesia, por Manuel y Ana y todo lo que le han ayudado. Gracias, Señor, por su fidelidad. Y le pedimos, Señor, que te le dé muchos años más de fuerza para seguir adelante. Ayúdeme, Señor, a compartir lo que tú me has dado. Y te daré las gracias en el nombre de Jesús. Yo tenía una pregunta. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, recuerda que era un rabino, un maestro de la ley judío, y vino de noche a preguntar al Señor. Entonces el Señor dijo, es necesario nacer de nuevo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Te dije que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿y cómo es eso que yo tengo que nacer de nuevo? Me parece una cosa ridícula o rara. Y el Señor le dijo, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Entonces yo le di la vuelta tratando de entender por qué le exigió conocer el nuevo nacimiento si Cristo aún no había muerto, no había sido crucificado, no subió al cielo. ¿Cómo que este hombre tenía que conocer del nuevo nacimiento que según entendía vino después de Cristo? ¿Lo has pensado o no? Hay que pensar. ¿Cómo le regaña por una cosa que... Entonces, me vino estas revelaciones. Que Dios ha prometido el nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento. El renacimiento, el nuevo nacimiento de Israel, que Israel iba a nacer de nuevo. Entonces, no es nada nuevo, sino, por ejemplo, Moisés dice, por la fe Moisés rechazó gozar de los deleites temporales de pecado de Egipto, teniendo por mayores riquezas el sufrimiento, el vituperio de Cristo, que los placeres de Egipto. Y Cristo no había nacido. ¿Cómo que él apreció a Cristo cuando todavía no había nacido? Entonces ellos por la fe, mirando hacia adelante, Moisés puso esa serpiente en la haz, una serpiente de cobre, recuerdo, y Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, crucificado. Entonces ellos lo vieran hacia adelante en el futuro, nosotros lo miramos para atrás. Pero yo he visto que el nuevo nacimiento lo han hablado de hace mucho tiempo. Si no, Jesús, ¿cómo se atreve a decir? ¿Y tú cómo no lo sabes? ¿Lo has pensado? Ya lo estás pensando, ¿no? Os daré corazón nuevo, el nuevo nacimiento. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese es el Espíritu de Cristo.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es el nuevo nacimiento. Y os daré un corazón de carne. Y luego habla del bautismo del Espíritu Santo y sigue diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Además del nuevo nacimiento, aquí está profetizado el bautismo del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces Dios restableció Israel cuando estaba destruido, lo volvió a levantar y Dios vuelve a levantar a nosotros individualmente también, porque Dios había prometido de restaurar a Israel a su tierra y Dios ha prometido restaurar nosotros a nuestra herencia. Nosotros miramos atrás, ellos miraban hacia adelante. ¿Están entendiendo? Entonces, Israel nació en un día, como la Biblia profetiza. ¿Será posible que en un día nace una nación? En 1948, 14 de mayo, fue establecido después de 2000 años de expansión. Israel de nuevo nació. Y Dios mira a nosotros y dice que voy a levantar a España. Y al individuo va a haber un nuevo nacer, un nuevo renacimiento, porque España han derramado mucha sangre en Andalucía por la reforma. Y ahora vosotros sois los hijos. Y España tiene que renacer otra vez. Y la forma que renace España es que tú renaces. Hay que renacer por agua del Espíritu. Entonces, la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Pero además de nacer de nuevo, necesitas otra cosa. Voy a decirle dos cosas más. Necesitas otra cosa. Así que vamos a leer algo del Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y esto es diferente a todo lo que se escucha, por lo menos en Estados Unidos, en el radio, en las iglesias. Puede ser que mis pastores lo predican correcto, yo espero que sí. Pero fuera de la enseñanza que yo he dado, esto lo que te voy a decir no se dice. Y le voy a dar revelaciones. ¿Están listos? ¿Cuántos aquí son inteligentes? Déjenme ver la mano. Vaya, 2, 3, los demás tontos. Hay que ver. Tan humilde que soy. Bueno, yo voy a cumplir 91 años y mi mente está más despierta ahora que nunca. La voz no, pero la mente lo tengo bien. Entonces Dios me está dando revelaciones. Yo he leído la Biblia por 80 años y cada día Dios habla revelaciones nuevas y le voy a decir algo que no se dice en ninguna iglesias en Estados Unidos o mundialmente, pero es una revelación. ¿Ok? ¿Listo? ¿Despierto? Venga. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Jesús había resucitado,
les dijo, paz a vosotros, shalom. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y esto es para nosotros también. Como Dios envió al Hijo, ¿a qué? A dar su vida, a dar su vida, a derramar su vida, a salvarnos, pero también tú y yo tenemos que llevar la cruz. No lo sabía, ¿no? Manuel ¿no te dijo eso? Que esas son las condiciones, negarse a sí mismo, al yo, y tomar la cruz. Como el Padre me envió, así te envío, ok. No vamos a salir por otro lado, vamos a seguir. Como me envió el Padre, también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Y cómo es eso? ¿Cuántos creen que recibieron el Espíritu Santo en ese momento? Deja ver la mano. 1, 2, 3. ¿Cuántos creen que no recibieron el Espíritu Santo? Entonces, aquí hay... Pues vamos a mirar al griego, como todos vosotros conocen el griego. ¿Qué dice en el griego? No dice recibir el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice claramente, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba de su vientre, como dice la Escritura en Isaías 12. Con gozo sacaréis agua del pozo de salvación. Y esa palabra salvación, ¿sabe qué es? Yeshua, que es Jesús. Eso es el Antiguo Testamento. Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba de su interior, como dice la Escritura, Isaías 12, de su interior correrá aguas de vida. Esto habló del Espíritu Santo, que los que creyesen en él iban a recibir, pero no lo había recibido porque Cristo no había sido aún glorificado. Dio la promesa, pero dijo esto hasta que sea glorificado, sentado a la diestra de Dios y enviado el Espíritu Santo. Entonces no puede decir recibir el Espíritu Santo porque no había sido aún glorificado. ¿Ya han captado eso? Ahora, entonces, ¿qué dice el griego? Recibid soplo santo. Eso es literalmente, no dijo recibir el Espíritu Santo, recibid soplo santo. Y casi todos los cristianos del mundo dicen que cuando tú naces de nuevo, recibe el Espíritu Santo y no hay nada más que recibir. Así está el problema. Ahora vamos a ver. Cristo apareció a ellos, les mostró las manos, el costado, sopló, recibí, soplo santo, que recibieron. Es obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, recibieron al Espíritu de Cristo, porque Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús es Dios, Espíritu Santo es Dios. Dios Padre es Dios. Son omnipresentes, omniscientes, omnipotentes.
Ok. Entonces, después que Jesús apareció a ellos, ¿qué pasó? Pensando yo, mi forma de pensar, si Jesús me aparece a mí o a los discípulos y me dice, como el Padre me envió, así te envío. Con esa autoridad, los pecados que remetieran serán remetidos, los que retienen serán retenidos. Anda en mi nombre, pues yo saldría por la calle a pegar voces y decir, Cristo es el Hijo de Dios, ha resucitado, está vivo, ha aparecido a mí, arrepentíos, bautícese. Y eso es lo que yo pensaría, lo que yo haría. Pero, ¿qué es la verdad? Vamos a mirarlo 2 días después, 2, 3 días después. Lo que le pasó a ellos, lo que han pasado a la mayoría de cristianos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Nataniel, Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a tener una campaña de evangelismo. Dijo lo que hacen casi todos los que están aquí. Voy a pescar. Volvió a lo suyo, volvió al trabajo. Después que Cristo le aparece, le comisiona, le da esa autoridad, han nacido de nuevo porque vieron al Cristo resucitado. No hay evangelio sin resurrección. No es solamente que Cristo murió por nosotros y tienes un crucifijo ahí. Cristo vive. Resucitado los muertos. Ascendió al cielo. Entonces el evangelio nuestro indica que Cristo vive. Entonces, ¿y qué pasó con Pedro? Voy a pescar. Y los demás dijeron, ¿qué va, hombre? Vamos a evangelizar. ¿Qué dijeron ellos? Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Nacido de nuevo, han visto a Cristo y se volvieron al trabajo. Eso es la revelación que quería darle. Entonces, faltaba 2 cosas más. Faltaba, como vamos a ver, el bautismo del Espíritu Santo. Pero antes del bautismo del Espíritu Santo, le faltó algo específicamente a Pedro. Porque salieron a pescar y esa noche no pescaran nada. ¿Qué significa eso? Que habían nacido de nuevo, pero no habían ganado almas. ¿Ha pescado algo? Nada. Entonces les invitó. ¿Y qué había ahí cuando les invitó a la playa? ¿Cómo le llaman? Unas piedras y un fogato y unos peces. ¿Así? ¿Qué necesitaba Pedro? Pedro sentía culpable. No podía levantar la cara por haber negado a Jesucristo. ¿Y dónde lo negó? En el pretorio de Pilato, alrededor de un fuego. Y se repitió la escena para que Pedro podía ser sanado. ¿Y cuántas veces negó Pedro al Señor?
¿Y cuántas veces le pidió Pedro, ¿me amas? ¿Ves? Necesitaba la sanidad emocional. Y tú necesitas comprar el libro Sanidad Emocional. Entonces hay tantas personas que se arrepientan, pero luego es imposible olvidar. Todos hemos pecado antes de convertirnos y después. Todos hemos fallado. Y el remordimiento no es arrepentimiento. Yo creo que en el infierno hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento, porque Dios no le da, es un don. Así que ¿cuántos de nosotros, yo personalmente, en cuanto a la crianza de los hijos, he dedicado tiempo al ministerio y los hijos han sufrido? ¿Cuánta carga he sentido yo encima de salvar vuestros hijos y descuidar los míos? ¿Tú sabes lo que es ese dolor? Y Dios me prometió, como han escuchado en el hotel, si yo he podido sacar los anillos del alcantarillado, no puedo yo sacar las almas perdidas de la cloaca en que están. Un cubo más. Pero lo que quiero decirle, que hay muchos que hemos caído, algunos caído de una forma, otros caído de otra forma. Y además de saber que Cristo vive, Cristo resucitado, Cristo les ama, tiene que entender que Jesús dijo, ve a predicar arrepentimiento y perdón de pecados. No solamente arrepentimiento, en las iglesias católicas y todo hay mucho arrepentimiento y confesión, pero juntamente con arrepentimiento hay perdón de pecado. Y Dios me dio esta palabra hace unos años que me alivió, me levantó de donde estaba. Y dice, si confesamos nuestros pecados, no al cura ni a Manuel, a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda injusticia, cosas que no han sido justas, que incluso no son pecados, pero que no es correcto. Y restablecernos. Y Dios pudo restablecer a Pedro diciendo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cuida mis corderos. Entonces le volvió a confiar en él otra vez. Porque a veces, ¿cuántos ministros de Dios que han tenido dificultades y luego se quedan al lado? Y Dios dice, yo no solamente que te amo, sino te restauro, te levanto y te doy un encargo. Cuidar mis ovejas, porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Sabemos que Dios perdona, pero también sabemos, dice la Escritura, Él es justo y fiel. Justo y fiel. Fiel y justo. Eso es, fiel y justo. Es fiel de cumplir su palabra. ¿Y qué significa justo? Justo de no cobrarte dos veces. Si Cristo lo pagó, no te lo va a cobrar a ti. Aleluya. Si Cristo lo pagó,
y tú confiesas y te arrepientas, no te va a cobrar a ti lo que Él ha pagado. Eso es una revelación. Y tú puedes levantar la cabeza y decir, Señor, reconozco, si tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez, no lo haría. Perdóname, gracias Señor por haberme perdonado. Y Dios te restaura y le dice, ahora te vuelvo a dar esta comisión, como el Padre me ha enviado a mí, así te vuelvo a enviar. Eso es segundo, pero tiene otra cosa que te necesita, ¿eh? No te voy a dejar así de fácil, ¿eh? Aleluya. Bueno. Entonces, veamos en Hechos capítulo 2. La predicación de Pedro. Podemos leer primeramente Hechos 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que esto es después del día de Pentecostés. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces Dios ha prometido, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Cuántos aquí son hijos? ¿Hijos? ¿Cuántos son hijas? Entonces, le toca. ¿Ok? Le toca. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay? Además de mí. Aleluya. Vuestros jóvenes verán visiones, no películas estúpidas y sucias. Visiones. Yo estaba trabajando por el Señor en Málaga unos 2 años con los españoles y yo no vi nada más que españoles. Mi meta era, fui misionero a Cuba durante toda la guerra, misionero en México, evangelista. Luego Dios me mandó a España y yo venía para españoles. Pero en Calle Larios un día, de repente tuvo como una visión de estas personas de otros países, puede ser países latinos también, de otros países, como ovejas perdidas. En vez de estar buscando gangas y placeres y vino barata, y los bares llenos, pues les vi como oveja perdida. Entonces, si lee mi libro, lo vas a ver. Vine a Torremolinos. Comencé en el Hotel Pez Espada. Y duré 3 semanas y me echaron por protestante. Tardé un tiempo y fui a otro hotel. Y duré 1 semana. Tenía miedo que el hotel iba a ser cerrado por dejar un protestante ahí. Eso era lo que yo encontré en España. Y quiero que te doy algo irónico y de risa. Tenían miedo que el director de información y turismo le iba a cerrar el hotel por dejarme a mí.
¿Sabe qué pasó? Unos kilómetros de ahí, el director de información y turismo tenía un chalet, una mansión. Y yo creo que la mafia estuvo detrás de él y se escapó, dejó la casa abandonada y yo me metí en esa casa del director de información y Mara estaba llevando las niñas ahí. Para que vea sentido de humor. Y ahí comenzamos la iglesia de Fuengirola, en el salón. El salón era más o menos como esta iglesia. Una mansión que jamás en mi vida he visto algo así. Y la piscina lo usamos para bautizar. Y luego, después de 6 meses de buscar sitio, yo iba con un americano, los americanos que Dios les ayuda. Cada vez que iba a alquilar un sitio, me preguntaban, ¿y para qué es? Y el americano decía, diga la verdad, diga la verdad. Y yo decía la verdad y ellos decían la verdad, que no. Por fin el americano se fue y yo pude decir la verdad a mi manera. Me preguntaron, ¿para qué es? Yo digo, información para el turismo. Así se comenzó la iglesia de Torremolinos y los líderes salieron de ahí miles convertidos y líderes. Ahora, si tú lees mi último libro, va a ver el presidente de la Universidad de Dallas, Texas. Dormía en el suelo en mi oficina. El director de la iglesia más grande de Jerusalén, que sale en televisión constantemente, convertido, estuvo con nosotros. La mujer que acaba de escribir mi autobiografía, Darla, pues ahí recibió el bautismo con su hermana también, que es abogado. El chico que cuidaba la vaca antes que Manuel viniera a cuidar la vaca, dirige 6.500 iglesias en el oeste de África y 90 en Francia. Estoy diciendo, queridos hermanos, los jóvenes verán visiones, ahí voy. Así que tenéis que tener una visión de lo que Dios puede hacer, porque yo no he ido ni a la escuela bíblica. Lo poco castellano, y yo todavía tengo problemas, no entiendo por qué esta es femenina, la mesa. Yo digo, ¿por qué tiene que ser femenina? Yo no lo entiendo todavía y estoy predicando en 50 países por el internet, gracias a Solidaria, Miguel Díaz, que Miguel Díaz era uno de nuestros obreros y sigue siendo gran amigo. Simplemente necesita una visión, pero ahora Dios dice que va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y eso te toca a ti. Tú tienes que decir, Señor, alguno aquí que no han nacido de nuevo. Y Jesús dice, el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. No lo va a ver. ¿Qué va a ver? La llama de fuego, el crujir de dientes. No hay nada que valga la pena para ir al infierno. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y pierda su alma? ¿Y qué dará en recompensa por su alma? Nacer de nuevo significa arrepentirse, creer en el Señor Jesucristo
y recibir el Espíritu de Cristo en tu corazón, en tu espíritu. Y en Estados Unidos se predica mucho a convertirse, bautizarse e ir al cielo. Y le dicen, ¿estás listo a ir al cielo? Si tú mueres esta noche, ¿estás listo a ir al cielo? Y ese es el evangelio que se está predicando. Yo no lo predico esto. Cristo no te salva para ir al cielo. Te dice, id al mundo a predicar el evangelio a cada criatura. Lo que tenemos que hacer es llevar fruto. Llevar fruto, se predica o no predica, llevar fruto. El Señor le va a pedir al final, te di esto. Y tú tienes que decir, Señor, tú me has dado 5 talentos, yo te los devuelvo 10. Me has dado 2, 4. Porque la semilla, la palabra de Dios que se predica aquí en todos los sitios, se está predicando, tiene que llevar fruto a 30, 60, 100%. Y si esa semilla cae en tu corazón de piedra y no produce nada, pues será cortado. Entonces, ¿tú crees que yo predico por ganar dinero? No gano nada, ni mis libros, mi televisión, en todos los 50 países no gano un centavo. Gano almas. De los libros que vendo, nada. Si acaso pensaba otra cosa. Jesús dice, me dijo a mí con 25 años, no puedes servir a 2 señores, no puedes servir a mí y al dinero. Entonces tuvo que decidir, yo sirvo a Dios y Señor, tú me suplirás lo que necesito. Yo sé que hay otros que piensan diferente en cuanto al dinero. Pero yo he estado aquí con mi esposa y cuando nació la Débora, en Málaga nació, es malagueña. Y por días nadie me mandaba nada. Yo esperaba a alguien que me manda algo de América. Por fin llegué a casa destrozado. Tenía mi hijito con 2 años y Roda acaba de parir a Débora y daba pecho a ella. Y yo vine con una botella de leche y le dije, hemos llegado, querida, hemos llegado al final. Botella de leche y no sé más. Ella dice, no importa, tenemos medio kilo de arroz y la muerte por adelante. Así que me ha costado. Por mí morir de hambre, ¿para qué pasa? Pero por mis hijos, ¿sabe lo que era? Y yo podía llamar a mi padre y decir, papá, envíame dinero que estoy mal, y me lo haría. Pero mi papá no me llamó al ministerio, fue mi Padre Celestial. Y eso fue la prueba. Y ahora miles y miles están comiendo muy bien porque pagué el precio. Aleluya. Cuesta. Así que necesita creer en el Señor, necesita nacer de nuevo, como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y necesita Cristo en tu corazón, pero también necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Y hoy en día pues no se habla mucho de hablar en lenguas. Pero muchos piensan, ten paciencia conmigo. Muchos piensan eso de hablar en lenguas ya no es para hoy, y otros piensan que eso es solamente en el Nuevo Testamento. Pero tú crees, ¿cuántos aquí creen
que la Biblia habla de hablar en lenguas en el Antiguo Testamento? ¿Cuánto piensa que no? ¿Cuánto no piensa? Yo he escuchado, para mí, de los mejores predicadores de Estados Unidos, se ha muerto hace unos años, pero para mí el hombre muy destacado. Y leyó este versículo de Isaías 28. ¿Escuchan? Versículo 9. Isaías 28, 9. Y Dios preguntó, estoy hablando de cuántos años, 800 años antes de Cristo. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Entonces estamos hablando de doctrina. A los destetados, a los arrancados de los pechos, significa que para entender la cosa del Espíritu Santo hay que estar destetado un poco, hay que profundizar, hay que crecer. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá. Y ahí ese gran pastor paró, porque no se atreven a leer el versículo 11. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieran oír. Entonces, ¿cómo sabemos que eso se refiere al día de Pentecostés, a hablar en lenguas? Yo recuerdo cuando caí el poder del Espíritu Santo, muchas veces comenzaron con tartamudez hasta que hablasen en lengua. Pero ¿cómo podemos decir que eso se refiere a hablar en lenguas hoy en día? Pues míralo en Hechos capítulo 3. Porque luego, como hemos leído en Isaías 28, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el, ¿qué dice? Refrigerio. Refrigerio. Nota ahora, eso es Isaías. Ahora vamos a Hechos y dice, Hechos 3:19, así que arrepentido, convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está hablando del Antiguo Testamento. Todo lo que predicamos tiene su base en el Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob. Todo se cumple. Así que yo no tengo momento y tiempo de estar orando para que reciba el bautismo, pero yo le he puesto las bases bíblicas. Y muchas iglesias tienen vergüenza de que alguien hable en lengua, pero la Escritura dice que Dios no tuvo vergüenza. La cosa hay que tenerle tranquilo. No molesta a nadie, pero hay momentos para todo. Hay que hacer todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Pero cuando Dios envió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, fue decentemente y con orden, pero fue un viento recio que corrió por toda la casa, Hechos 2.
y lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de los 120. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4, ¿ok? Entonces Dios no tuvo vergüenza de que hablasen en otras lenguas, ni yo. Está muy quieto aquí. Todo decentemente en orden, pero la lengua no es el tema principal. Lo principal es que sean llenos del Espíritu Santo, además de nacer de nuevo. Aleluya. Estas son revelaciones que le estoy dando. De 65 años predicando. Yo era cristiano desde que tenía 8 años nací de nuevo. Nunca había ganado alma para Jesús. Yo era un chico más como lo que hay aquí. Y en el año 54 recibí un poderoso bautismo del Espíritu Santo. Dentro de semanas estaba echando demonios y viendo tumores desaparecer y viendo milagros en semanas. Y dentro de nada, yo era albañil. ¿Hay algún albañil aquí? Bueno, que Dios, somos los mejores, que sí. Albañil de piedra, de los bloques, de los ladrillos. Entonces Dios me dijo que deja el trabajo y que Él iba a suplir. Pero mi hermano estaba haciendo una chimenea encima de una casa, creo en 2 plantas. Me dijo que se podía terminar chimenea en piedras labradas. Entonces yo le dije al Señor, un trabajo más, porque me gustaba. No solamente el dinero, es que me gusta trabajar, que eso es raro hoy en día, ¿no? Entonces, después de terminar la chimenea, era como a las 6 de la tarde, eché para atrás admirando mi obra. Eché para atrás y fue así de alto, ¡bum!, al suelo. Y el obrero puertorriqueño vino ahí y me levantó y dice, ¿cómo llegó aquí? Y dije, Dios, ya está, no me mata, no trabajo más. Así que estoy en ministerio porque Dios me ha puesto aquí. Y Él ha sido fiel, gloria a Dios. Y ahora edifica iglesia, hemos edificado iglesia a Lorín, iglesia en Mija, el tabernáculo en Málaga. La visión que Dios me dio para 1,000 personas. Así que sigo edificando, pero para la gloria de Dios. Aleluya. Así que, queridos hermanos, necesitas nacer de nuevo, necesitas arrepentirte, clamar a Dios que te perdona, confesar tus pecados. O esto no es juego, estoy hablando de la eternidad. Aleluya. Necesitas ser sanado de esas llagas emocionales, de que se siente rechazada, siente que no valga, siente que Dios no te puede perdonar, Dios te quiere perdonar, limpiarte de toda injusticia como si nunca hubiera pecado. Y eso se llama el don de la justificación. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificado por la fe.
Abraham fue justificado por la fe. Creyó a Dios. Justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No en ti, sino en Él, lo que Él ha hecho. Después que tú eres convertido, bautízate. El que se arrepienta, bautízate y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es la promesa y tú por la fe tienes que tomarlo. Lo puede hacer aquí o fuera. Mi padre, campesino, ordeñamos la vaca a mano y un día alabando a Dios y ordeñando la vaca comenzó a raluir, comenzó a hablar en lengua. Aleluya. Así que donde quiera, pero nacer de nuevo, arrepentirse, bautizarse en agua, cumplir delante de Dios, recibir el don del Espíritu Santo. Y recuerda que tu meta no es ir al cielo, es ir al vecino. Y decirle, Dios te ama, el diablo te odia, y si sigue el diablo te va al infierno con él. No hay que explicar más, ahí lo tiene. Y si hace las obras del mundo, pues va a terminar como está el mundo. Y en conclusión, yo sé que han sido muy, muy atentos, pero en conclusión, Jesús dio las últimas señales que iban a preceder su venida y el fin del mundo. No puedo predicar otro mensaje, pero lo que quiero decir, que Jesús dijo que el último señal de guerras, perversión, todo lo que tenemos hoy, todo lo que tenemos, no hay que repetirlo. El último señal antes de su venida dijo que era este evangelio, no un evangelio aguado, este evangelio, lo que predica aquí, este evangelio será predicado a todo el mundo como señal y luego viene el fin. Y esa profecía jamás se pudiera haber cumplido hasta hoy. Por la internet, por los medios de comunicación, por la televisión, por el radio, por la literatura. Ahora es posible, primera vez en la historia, que el evangelio puede llegar al fin. Y hay un avivamiento comenzando en Estados Unidos, en Filipinas, en muchos sitios. Se está viendo un mover de Dios grande. Y a través, yo predico en 4 meses, me han dicho, he predicado a 1.489.000 personas. Este mensaje que he predicado hoy, dentro de una semana habrá 1.000, 2.000, 3.000 personas. Así que, queridos hermanos, hemos llegado al último. La vacuna ha ido preparando para la marca de la bestia. Hay que estar preparado para encontrarse con Dios y para no ser engañado, porque el engaño está por todos lados. Entonces, lo que nosotros predicamos de este púlpito, de nuestras iglesias, donde sea, es la doctrina sana apostólica, no otra doctrina. Hay muchas mentiras, pero todo tiene que estar basado en lo que Dios dice en su palabra. Así que sea lleno del Espíritu Santo para saber lo que está pasando. Yo no puedo predicar sobre escatología, tengo libros sobre la escatología, que significa las cosas que van a venir. Léelos, estúdielos, aprende, para que no sea engañado, porque el fin está ya delante de nosotros. Mi esposa ya se ha partido con el Señor y gracias a Dios que ella está ahí con el Señor. Y me dijo unos días antes, me dijo, querido,
no quiero que tú vayas antes que yo, porque no podré aguantarlo. Y Dios la concedió que ella fue primero. Yo tengo la certeza que la voy a ver. Yo espero que tú tienes la certeza que vas a estar con él. Pero si no lo conoces, ¿por qué tiene que estar en su casa? Tú vas a casa de algún vecino aquí y dices, quiero estar en tu casa. Digo, ¿tú quién eres? No. Pero si es tu padre, tu madre, tu lo que sea, pase. ¿Cómo te vas a meter en casa de alguien que no conoces? Entonces, ¿o que eres enemigo? ¿Te vas a meter en casa de un enemigo? Porque la Biblia dice que la mente carnal, la mente humana carnal, es enemistad contra Dios. Entonces éramos enemigos y yo te digo, ¿cuánto has hecho paz con Dios? Porque tú naciste, yo nací enemigo de Dios por la forma de pensar. Tú dices, pues yo no soy enemigo de Dios. La forma que piensa del mundo es enemigo de Dios. Y si no fuera así, Jesús no tendría que morir por nuestros pecados. Así que yo te digo, reconcíliate con Dios, pídele perdón y anda en sus pisadas. Y luego podrás ir a su casa, porque si no ama la casa de Dios y no le conoce a Dios, no vas a decir, aquí me tienes. ¿Y tú quién eres? Aleluya. Así que, queridos, yo espero que esta mañana tú hagas esa decisión. Vamos puesto de pie. Levántalo. Okay. Ya la decisión lo tiene que tomar. El que está conmigo o contra mí. Entonces yo te presento esa decisión, por eso he venido. Me ha costado mucho cruzar el charco en la salud que tengo. No hay quien me paga, no hay quien me da nada por sacrificio. Porque cuando salgo de casa comencé con angina de pecho. Yo pensaba que me podía morir en el mismo aeropuerto. Pero vengo a darte este mensaje. A mí me cuesta. Te doy este mensaje. El Señor te ama y quiere salvarte y no quiere que te pierdas. Así que ahora tú tienes que tomar esa decisión. Si no estás seguro, si no tienes la certeza que Cristo en tu corazón y tú estás siguiéndole, esta mañana es tu momento de decir, Señor, quiero nacer de nuevo, quiero ser una nueva persona, quiero ser cristiano, cristiana, quiero seguirte, quiero creer en ti. Es una decisión tuya. Vamos a orar. Eterno Padre, gracias por lo que han escuchado esta palabra y pedimos en este momento que le toca sus corazones, que nadie salga de aquí como entra, sino que en este momento se arrepienta ante de ti y toma esta decisión de andar en pos de ti en sus corazones ahora, que el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo le va, acérquense arriba aquí, da lugar. Aleluya, aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Pasen, pasen, pasen. Aleluya. Aleluya. Ahora tú estás aquí hablando con el Señor, no conmigo, y quiero que repita esta oración conmigo. Repite en voz alta esta oración. Dios mío, ten misericordia de mí, un pecador. Reconozco que he pecado contra ti, que no soy digno. Pido tu perdón, que me limpia de todo pecado. Acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, y prometo, con la ayuda de Dios, servirle, seguirle, ser fiel a Él todos los días de mi vida. Señor Jesús, ven a mi corazón. Ahora mismo te recibo el Espíritu de Cristo. Cámbiame, Señor.